Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de baseballjaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 55 de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 9 de abril de 2017, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de qué es y cómo funciona el sistema de traspasos de la NPB. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. La primera nota que queremos comentar esta semana es el gran momento, el gran arranque, el gran inicio de temporada que ha tenido el dominicano Carlos Peguero. Ha mantenido, recuerden, en el programa pasado hablamos del primer fin de semana, los 3 primeros juegos de la temporada regular, y habíamos destacado el dominicano Carlos Peguero y el venezolano José Celestino López como los dos latinos más destacados de ese primer fin de semana de la temporada. Ahora, una semana después, Peguero ha podido mantener ese gran momento ofensivo con el que comenzó la temporada. Y de hecho, Rakuten tiene en este momento 7 victorias, 3 de ellas han sido responsabilidad de Peguero. Ha conectado un jonrón de 2 carreras en cada una de esas 3 victorias y fue él solo el que decidió el partido en esas 3 ocasiones. De manera que ha tenido un protagonismo fantástico Peguero hasta los momentos y es algo que sin duda hay que celebrar. En este momento, al momento de grabar este programa, está entre los 5 mejores, entre los 5 mejores en 3 categorías distintas y entre los 10 mejores de la Liga del Pacífico en 5 categorías distintas. Está en este momento tercero en jonrones con 3, es segundo en empujadas con 10, es cuarto en promedio con 370, es sexto en anotadas con 6 y es octavo en hits con 10. Ya está obviamente entre los candidatos al jugador más valioso del mes de la Liga del Pacífico. Y repetimos, es algo que hay que celebrar, esperemos que pueda mantener este ritmo, porque de mantenerlo, cuando lleguemos a final de mes, a final de abril, Peguero sin duda va a ser uno de los candidatos principales a quedarse con el premio, de manera que pues hay que esperar a ver qué ocurre, pero repetimos, después de 8 partidos estamos celebrando el buen arranque, el buen inicio de temporada que ha tenido. En comparación, el venezolano José Celestino López, que comenzó muy bien el fin de semana pasado, ha bajado un poco su ritmo, pero aún así está rindiendo muy bien. Todavía está entre los líderes de la Liga de Central en varias categorías. Está tercero en jonrones con 2, está quinto en empujadas con 7, está octavo en hits con 12 y está en el puesto 15 en promedio con 316. De hecho, estaba en el puesto 9 ayer sábado, pero hoy en el juego de hoy domingo se fue en blanco y eso redujo su promedio a 316. El cubano Dayan Viciedo es alguien es un jugador que se ha recuperado. Él tuvo un inicio bastante flojo, se fue en blanco en los 2 primeros partidos, pero a partir de entonces tuvo 5 juegos seguidos con 2 o más hits y su promedio se disparó, llegó a estar en 400, en este momento está en 368 y eso lo coloca como el octavo mejor bateador de la Liga Central, de manera que los 3 latinos más destacados en este momento en términos de jugadores de posición son Peguero en primer lugar, José Celestino López en el segundo y Dayan Viciedo en el tercero. Son los 3 latinos, los 3 bateadores latinos, toleteros latinos que más están rindiendo en este momento. Hablemos ahora de la lesión del fenómeno Shohei Ohtani. Y esto es algo bastante delicado porque recuerden, Ohtani no pudo participar en el Clásico Mundial de Béisbol porque ya estaba lesionado. Tiene un problema en el hueso del tobillo derecho y eso lo ha estado afectando desde octubre. Él se lesionó en el 5º juego de la Serie de Japón el año pasado, en octubre, y desde entonces ha estado tratando de recuperarse, pero lamentablemente la lesión como que no ha mejorado, se ha mantenido más o menos igual. Eso causó que el manager de la selección japonesa lo excluyese de su roster para el Clásico Mundial y por esa razón Ohtani no pudo ver acción en ese torneo. Después ha estado pues entrenando para el inicio de la temporada y pues arrancó muy bien, a pesar de que todavía está lesionado.
arrancó muy bien, estuvo líder bate de la Liga del Pacífico, estuvo entre los líderes en jonrones y empujadas también, ha estado solamente bateando, jugando como bateador designado, no ha podido lanzar todavía precisamente por esa lesión, pero lamentablemente en su rol de bateador designado en el juego de ayer sábado, lamentablemente corriendo hacia la primera base, algo le ocurrió y se sintió mal, tuvo que salir del juego, apenas en su primer turno del juego. Y una vez que se chequeó en un hospital, pues se descubrió que tiene se lesionó el músculo bíceps femoral de la pierna izquierda, es decir, ambas piernas tienen ahora una lesión. Y el pronóstico o el estimado es que va a estar 4 meses de baja, es decir, 4 semanas de baja, un mes completo de baja, se va a perder el primer mes de la temporada. Y eso obviamente es un gran golpe para los luchadores de Nippon Ham, para su equipo, porque obviamente Ohtani es básicamente el motor que mueve ese equipo, y no tener a su mejor jugador por 4 semanas obviamente los va a afectar. Pero no solo eso, poniendo a un lado el problema que eso se representa para el equipo como tal, tenemos que hablar también de Ohtani. Recuerden, Ohtani tenía en principio planeado irse a las grandes ligas a finales de esta temporada. Una vez que termine esta temporada, su plan era pedirle al equipo que lo pusiera a la venta para irse a las grandes ligas, y si se lesiona, o ahora que está lesionado, no sabemos cuánto se va a tardar en recuperarse, pero para colmo, la lesión en el tobillo derecho que ya tenía desde octubre podría requerir cirugía en el futuro. Obviamente él está tratando de recuperarse sin pasar por el quirófano, pero si llega un momento en el que decide que esa lesión no está mejorando y es necesario operarse, entonces podría perderse incluso el resto de la temporada. Y eso pondría en duda su plan de irse a las grandes ligas en octubre, porque a pesar de que el equipo ha dicho que lo dejaría irse sin ningún problema, él también ha dicho que él quiere irse sintiéndose satisfecho con lo que ha hecho para el equipo en Japón, y obviamente irse a las grandes ligas después de pasar una temporada completa sin jugar, pues no es la mejor manera de irse de Japón. De manera que hay que esperar a ver qué ocurre, pero de cualquier forma, pues es lamentable que Ohtani esté lesionado. Repetimos, se va a perder al menos 4 semanas de acción. Eso va a afectar muchísimo a los luchadores de Nippon Ham, que para colmo han comenzado mal la temporada, están en el último lugar de la Liga del Pacífico, y eso obviamente pues las cosas no están nada bien ni para Ohtani ni para su equipo Nippon Ham. Hablando de lesiones y de equipos que no están yendo muy bien, pues hay que tocar otro tema importante, que es el tema del dominicano Jimmy Paredes como cuarto bate de los Marinos de Lote. Apenas han transcurrido 8 partidos desde el inicio de la temporada, es decir, Jimmy Paredes solamente ha jugado 8 partidos desde el inicio de la temporada, todos ellos como cuarto bate titular de los Marinos de Lote, pero ya se ha hecho evidente que el experimento no ha funcionado. Al momento de grabar este programa, Paredes está bateando para 138, tiene solamente 4 hits en 29 turnos y todos ellos son sencillos. No tiene ni un jonrón, no tiene ni un extra base y no tiene ni una carrera empujada. Obviamente, para un cuarto bate eso no es aceptable. Es decir, el equipo no sabemos cuánto más va a durar como cuarto bate. En algún momento el manager tendrá que decidir cambiarlo de posición, al menos de cambiarle su turno en la alineación del equipo si es que lo quiere mantener como titular, o es probable que también incluso lo bajen al equipo menor de Lote para que se aclimate un poco, para que se reencuentre con su mecánica de bateo, y una vez que esté listo pues lo volverán a subir. Pero obviamente 8 partidos seguidos sin ningún jonrón, ninguna carrera empujada para un cuarto bate y además un promedio de 138, pues obviamente eso no funciona y hay que hacer algo. Y pues nos tememos que la solución sea que lo bajen al equipo menor. Esperemos que eso no sea lo que decía el manager al final, pero existen buenas probabilidades de que eso va a ocurrir en el futuro. Ahora, no hay que culpar a Paredes por lo que está ocurriendo, es decir, parte de la culpa obviamente es de él, pero también hay que reconocer que es que era una misión muy difícil la que tenía, es decir, el equipo básicamente lo contrató para reemplazar nada más y nada menos que al cubano Alfredo Despaigne, que tuvo 3 años sensacionales con el equipo y que se había convertido en el principal motor ofensivo del equipo. De manera que llegar y de entrada producir los mismos números que estaba produciendo Despaigne, pues no es nada sencillo. Es decir, para un extranjero que está jugando por primera vez en la liga, que se está aclimatando, se está acostumbrando al ritmo de trabajo del circuito japonés,
pues resulta muy difícil llegar y rendir muy bien de entrada sin ningún tipo de proceso o de periodo de aclimatación. De manera que pues es lamentable lo que está ocurriendo, esperemos que se pueda recuperar y que pueda rendir mejor, pero obviamente en este momento, con un promedio de 138, sin jonrones y sin carreras empujadas, sin extra bases incluso, en 8 partidos, pues es muy probable que en cualquier momento el manager decida ya sea bajarlo al equipo menor o cambiarle su puesto en la alineación. De pronto lo pondrá en sexto bate, séptimo. Habrá que ver pues qué decisión toma el manager de lote con respecto a Paredes. Hablemos ahora de otros latinos que tampoco han empezado bien, lamentablemente, la temporada 2017 de la NPB. Uno de ellos es el dominicano Audi Ciriaco, que si bien recuerdan, terminó la pretemporada con el mejor promedio de toda la NPB, 375, pero lamentablemente duró solamente 5 juegos en el primer equipo de las Estrellas de DENA desde que empezó la temporada regular y ya lo bajaron al conjunto filial. En esos 5 juegos apenas conectó un solo hit en 13 turnos, su promedio quedó en 0.77 y además cometió un error defensivo. Es probable que pues la presión le haya pegado el manager Alex Ramírez, seguramente sabe muy bien lo que está pasando y es probable que haya decidido bajarlo al equipo menor lo más pronto posible, precisamente para darle la oportunidad de reencontrarse con su mecánica, de acostumbrarse mejor al ritmo de la liga y una vez que esté listo pues ya lo volverán a subir. Pero es probable que precisamente Ramírez haya preferido corregir el problema más temprano que tarde, de manera que Ciriaco pueda volver a la alineación titular y contribuir al equipo que lo necesita en este momento. Lo mismo podría decirse del mexicano Jafet Amador, que esta semana tuvo una racha de 16 turnos seguidos sin conectar hit. En este momento batea para 143 después de 8 juegos. Ha remolcado 3 carreras al menos, pero no tiene ni jonrones ni tampoco extra bases. Esperemos que pues se recupere y que pueda producir mejores números. No ha sido un buen arranque para Amador hasta ahora. Lo mismo podríamos decir al cubano Alfredo Despaigne, que está bateando para 267, que no es necesariamente un promedio malo. De hecho, ayer sábado estaba bateando 231. El promedio subió porque hoy conectó 2 hits, pero no ha pegado ningún jonrón hasta ahora y solamente tiene una carrera empujada en 9 partidos desde que comenzó la temporada. No es el mejor arranque el que ha tenido Despaigne, aunque en el caso de Despaigne obviamente estamos hablando de un jugador que ya tiene 3 años de experiencia en la liga, de que ha demostrado los números que puede poner, de manera que en su caso es solo cuestión de tiempo hasta que recupere su ritmo y vuelva a ser protagonista como lo ha sido en el pasado. Pero simplemente queríamos destacar pues el dato, el hecho de que no ha tenido un buen arranque de campaña. Repetimos, está bateando para 267, 0 jonrones y apenas una carrera empujada en 9 partidos. El venezolano Edwin Escobar lamentablemente duró una apertura en el primer equipo de los luchadores de Nippon Ham y de inmediato fue bajado al segundo equipo. Lamentablemente no le fue bien, perdió esa apertura, permitió 5 carreras, aunque solamente una de ellas fue limpia, en 5 entradas, si mal no recordamos, y fue bajado al segundo equipo de Nippon Ham de inmediato. No sabemos si el manager vio en él algo que no lo convenció y decidió bajarlo de inmediato o que simplemente quería darle la oportunidad a alguien más de que subiese al primer equipo a ver cómo funcionaba. Cualquier forma, pues el cuento es que una vez que ha sido bajado al equipo menor, las reglas indican que Escobar debe quedarse ahí por lo menos por un mínimo 10 días antes de que pueda ser subido otra vez. De manera que pues habrá que esperar, no sabemos qué tan pronto podrá regresar al primer equipo de Nippon Ham, pero repetimos, solamente tuvo una apertura. Después de su primera apertura en la que no le fue bien, el equipo lo bajó de inmediato al conjunto filial. Y lo mismo ocurrió con el dominicano González Germen de los Búfalos de Orix, quien apenas tuvo una salida como relevista intermedio y permitió 2 carreras en una entrada. Su efectividad está en 18 y obviamente el manager de Orix debe haber visto algo que no le gustó y de inmediato lo bajó al conjunto menor para darle de nuevo la oportunidad de que se aclimate, de que trabaje, de que recupere su mecánica y una vez que esté todo bien, pues ya lo volverán a subir cuando tengan la oportunidad.
La última nota que queremos comentar de esta semana es la lesión del venezolano Robert Suárez, que juega con los Halcones de SoftBank. Recuerden, Suárez se lesionó durante un juego de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial. Lo diagnosticaron con un desgarre leve en el músculo del antebrazo derecho. En principio, pues era algo que no parecía ser demasiado grave, pero al parecer esta semana se dieron cuenta de que no estaba recuperándose como se esperaba, y el equipo le dio permiso para que este viajase a los Estados Unidos para tener una segunda opinión, chequearse con un médico distinto, escuchar una segunda opinión y después determinar cuál va a ser la mejor manera de tratar la lesión que tiene. No se sabe todavía cuándo va a regresar a Japón. Esperemos que sea pronto y esperemos que no haga falta cirugía ni nada por el estilo para que se recupere. Y esperemos pues que lo veamos de vuelta pronto con el primer equipo de SoftBank, porque el año pasado pues él fue uno de los grandes protagonistas del bullpen, y esperemos que este año pueda repetir lo mismo y pueda estar otra vez contribuyendo al éxito del equipo desde el bullpen. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección de nuestro programa, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 3 de abril con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que nos preguntamos si podrán el dominicano Carlos Peguero y el venezolano José Celestino López igualar al también venezolano Ernesto Mejía y al cubano Dayan Viciedo, la hazaña que lograron ambos en el año pasado. Recuerden, en abril del año pasado, 2016, Mejía fue electo como el jugador más valioso del mes de la Liga del Pacífico, y Viciedo fue también electo como el mejor jugador del mes de la Liga Central. Ambos tuvieron un inicio de temporada fantástico, aunque llegaron a esos números por vías distintas. Uno fue más consistente, el otro fue comenzó lento y finalizó muy bien el mes. Pero el cuento es que ambos latinos, es apenas la segunda vez que ocurre en la historia, fueron los ganadores del premio al jugador más valioso del mes en las dos ligas en el mismo mes. Y como comenzó la temporada el fin de semana pasado, pues tanto Peguero como López se veían con chance de repetir esa historia, de que cada uno de ellos fue selecto como el jugador más valioso del mes en sus respectivas ligas. Como ya mencionamos al principio del programa de hoy, Peguero ha podido mantener el ritmo con el que arrancó, pero López, sin embargo, no lo ha podido mantener. Ha bajado un poco, aunque todavía tiene buenos números, ha bajado un poco su ritmo, al menos en esta segunda semana de la temporada regular. El martes 4 de abril hablamos de que López, el venezolano López, había conectado un jonrón y empujado 2 carreras en la derrota de las Estrellas de Dena. El miércoles 5 de abril hablamos del cubano Alex Guerrero, que se fue de 5-3 con 3 hits y 2 remolques ante los Carpas de Hiroshima. El jueves 6 de abril hablamos de que Peguero volvió a conectar un jonrón de 2 carreras que le dio su tercer triunfo, no su tercer triunfo, pero le dio un triunfo más a las Águilas de Rakuten. Repetimos, de las 7 victorias que tiene hasta ahora Rakuten, 3 de ellas han sido total responsabilidad del dominicano Carlos Peguero, que ha ganado esos 3 partidos con un jonrón de 3 carreras, o un jonrón de 2 carreras, perdón, en cada uno de esos juegos. De manera que fantástico que Peguero pues haya conectado su tercer jonrón y haya ayudado una vez más a que su equipo ganase el partido. El viernes 7 de abril comentamos la noticia de que el cubano Dayan Viciedo había sumado una carrera remolcada y también 2 anotadas ante las Estrellas de Dena. Ayer, sábado 8 de abril, la historia del día fue que el venezolano Ernesto Mejía había conectado su primer jonrón de la temporada, y además el dominicano Carlos Peguero había remolcado otras 2 carreras más. En el caso de Mejía, pues Mejía ya tenía 7 u 8 partidos sin conectar jonrones desde el principio de la temporada, y finalmente cogió un buen lanzamiento. Fue una línea sólida, no fue ni siquiera muy alta, pero le pegó tan duro pues que se fue por encima de la cerca del jardín izquierdo.
Ese fue el primer jonrón de Mejía en la temporada. Y hoy domingo 9 de abril, pues Mejía se volvió a ir a la calle por segundo juego consecutivo, en esta ocasión también por el jardín, entre el jardín izquierdo y el jardín central, y fue un batazo absolutamente enorme que, como siempre decimos, o bueno, que como a veces ocurre, salió del parque incluso, a pesar de que es un estadio techado, el MetLife Dome, ese es el nuevo nombre de Tokorozawa. Ese es el estadio sede de los Leones de Seibu, que es el equipo para el que juega Mejía. Es un estadio techado, es un domo, pero un estadio que no es totalmente cerrado, sino es un estadio abierto que tiene un techo encima. Y eso permite que por ese espacio que está abierto al aire libre, entre el techo y el estadio, el terreno del estadio, eso permite que las pelotas salgan por ese hueco, y eso fue lo que hizo Mejía hoy, con un jonrón durísimo entre el jardín izquierdo y el jardín central, y la pelota cayó precisamente en la parte de afuera del estadio, justo después de donde están las gradas de los jardines. De manera que fantástico el jonrón para Mejía, fue su segundo de la temporada, su segundo en juegos consecutivos, y además su promedio subió por encima de 300 por primera vez en la temporada, de manera que pues felicidades, una gran noticia que el venezolano Ernesto Mejía esté recuperando su mejor forma y esté siendo protagonista una vez más en la NPB. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección de nuestro programa, que en el caso de hoy va a ser más o menos larga, y estamos hablando de conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablarles del famoso sistema de traspasos, que es el sistema que utiliza, es un acuerdo de trabajo que tiene la NPB con las grandes ligas para el traspaso de jugadores de Japón a las grandes ligas. Esto viene a colación de un comentario que hizo nuestro amigo Arturo Marcano vía Twitter en relación a la posible partida de Shohei Ohtani a las grandes ligas a finales de este año. Si decide irse, si el jugador menciona que quiere irse a jugar a las grandes ligas, la única manera que tiene para irse es a través de este sistema llamado de traspasos, ya que Ohtani no es agente libre todavía. Tendría que disputar al menos 4 temporadas más completas para poder declararse agente libre e irse a las grandes ligas sin ningún tipo de problemas. De manera que, como todavía no es agente libre, su única opción es pedirle al equipo que lo coloque a la venta a los clubes de las grandes ligas, y ese proceso para colocarlo a la venta y posteriormente venderlo se llama en inglés posting system, y en español pues lo hemos traducido como sistema de traspasos. De manera que vamos a hablar con detalle de qué significa esto, de cómo funciona y cuál es la historia de este llamado sistema de traspaso. No sé si algunos de ustedes lo recordarán, pero antes de 1995 solamente un japonés había jugado en las grandes ligas, y eso fue en los años 60. Y cuando era Masanori Murakami, si mal no recuerdo el nombre del jugador, cuando él fue a los Estados Unidos y tuvo éxito con los Gigantes de San Francisco, los Gigantes de San Francisco quisieron comprar su contrato para que se quedase jugando en las grandes ligas, pero la NPB se negó, alegando que le estaban robando al jugador. Se creó un gran problema y al final el equipo de San Francisco lo dejó en libertad para que pudiese regresar a jugar en Japón. Y desde entonces nunca más ningún otro jugador japonés había podido irse a las grandes ligas, hasta que en 1995 Hideo Nomo, quien después se convirtió en una estrella en las grandes ligas, básicamente encontró un hueco, una excusa, una oportunidad en el contrato que había firmado con su equipo de japonés de entonces, los Búfalos de Kintetsu, para básicamente retirarse del béisbol y después quedar en libertad para poder firmar con un equipo de las grandes ligas. Eso creó un gran problema en Japón, fue básicamente una deserción de Nomo del béisbol japonés para irse a las grandes ligas, y como 3 años después se repitió con el dominicano Alfonso Soriano, que para quienes no lo saben, Alfonso Soriano comenzó su carrera en Japón con los Carpas de Hiroshima. Soriano provino de la Academia de Béisbol de los Carpas de Hiroshima en la República Dominicana, fue a Japón,
jugó con el primer equipo y como no le estaban dando el salario que él deseaba ni las oportunidades de juego que él deseaba, con la ayuda de su agente decidió utilizar la misma cláusula que utilizó Nomo para irse a las grandes ligas y básicamente se retiró del béisbol y se fue a las grandes ligas, donde después se convirtió en una superestrella con los Yankees de Nueva York. Asimismo, hubo un caso con Hideki Irabu, que era un lanzador que tenía una recta muy poderosa de los Marinos de Lote, que a través de un acuerdo fue vendido directamente a los Yankees de Nueva York sin consultar a ninguno de los otros equipos de las grandes ligas. De manera que esos tres casos crearon un problema que necesitaba, que hizo necesario que se creara un sistema para el traspaso de jugadores de Japón a las grandes ligas, de manera que todos los equipos de las grandes ligas tuviesen iguales oportunidades de poder firmar a estos buenos jugadores japoneses que parecía que simplemente los equipos grandes como los Yankees de Nueva York se los estaban quedando, pues no les estaban dando oportunidad a los otros equipos de firmar también a jugadores japoneses. De manera que fue entonces en 1998, en diciembre de 1998, que se creó por primera vez el llamado sistema de traspaso, el posting system, como se le dice en inglés. Y en su versión original, el sistema de traspaso consistía simplemente de algo muy sencillo, es decir, el jugador japonés que estaba disponible, la oficina del comisionado de la NPB en Japón, le comunicaba la disponibilidad del jugador a la oficina del comisionado de Grandes Ligas en Nueva York y este a su vez le hacía público la disponibilidad del jugador a todos sus equipos. Todos los equipos de las Grandes Ligas entonces tenían la oportunidad de presentar una oferta anónima para comprar los derechos de negociación con el jugador y simplemente el equipo que ofrecía más dinero era el equipo que ganaba los derechos de negociación con el jugador en cuestión. Y fue por eso que vimos aquellos casos exorbitantes en los que los Medias Rojas de Boston pagaron 51 millones de dólares solamente por negociar con Daisuke Matsusaka, a quien finalmente firmaron y lo firmaron por 6 años y otros 50 millones de dólares más. Lo mismo ocurrió con Yu Darvish. Los Vigilantes de Texas pagaron 51 millones de dólares para poder negociar con él y finalmente lo firmaron por otros 6 años por unos 60 millones más. En total fueron 110 millones que costó la transacción con Darvish. Ahora, estas reglas cambiaron en 2013 cuando le llegó el momento a Masahiro Tanaka de irse a las grandes ligas. En aquel momento todos los equipos de las grandes ligas estaban asustados, digámoslo, porque considerando que tanto Darvish como Matsusaka habían requerido 50 millones de dólares solamente para poder negociar con él. En el caso de Tanaka, que venía de una temporada en la que se fue de 24-0, ganó 24 juegos y no perdió ninguno, y además llevó su equipo a las Águilas de Rakuten a ganar la Serie de Japón. Después de una temporada tan exitosa, obviamente, y además eso sumado a la escasez de buenos lanzadores, abridores en el mercado invernal de las grandes ligas, eso iba a disparar por completo el precio de Tanaka en el mercado. Si habían pagado 50 millones por Matsusaka y por Darvish, en el caso de Tanaka esa cifra probablemente iba a subir a 75 millones, quizás 80, nada más por negociar con él. De manera que las grandes ligas pues hizo una movida rápida, cambió las reglas del sistema de traspaso justo antes de que Tanaka fuese colocado a la venta para hacerlo más cómodo para ellos. Y al final, realmente los únicos que salieron perdiendo fueron los clubes japoneses, porque los jugadores japoneses que en el pasado no tenían ni voz ni voto en todo el proceso, ellos tenían que aceptar a ciegas el equipo que quería, que ganaba los derechos para negociar con él. Él no tenía, el jugador japonés no tenía derecho a negociar con nadie más, estaba prácticamente preso, pues no tenía ni voz ni voto en el proceso. Ahora, una vez que se cambiaron las reglas en 2013, antes de que se pusiera a la venta a Masahiro Tanaka, las nuevas reglas favorecen ahora mucho más al jugador, porque las nuevas reglas indican que ya no son, ya las ofertas que presentan los equipos de las grandes ligas no son anónimas, sino que son ofertas públicas. Todos los equipos que están interesados en negociar con el jugador pueden presentar sus ofertas. Se colocó un límite máximo de 20 millones de dólares. Eso es todo lo que puede cobrar el club japonés por el traspaso del jugador, cosa que es injusta, porque en el caso de Tanaka, por ejemplo,
el equipo hubiese podido recibir fácilmente 70 millones de dólares por su traspaso y tuvo que conformarse, con solamente 20 millones que además no estaban pagados en un solo golpe, sino que se pagaban por cuotas. Cuando en el pasado, en el caso de Matsusaka, en el caso de Darvish, los equipos de grandes ligas tuvieron que pagar de unos 50 millones de dólares para poder negociar con el jugador. De manera que, repetimos, los que salieron perdiendo en este caso fueron los clubes japoneses. Los que realmente salieron beneficiados con este cambio de reglas fueron los jugadores japoneses, que entonces sí tienen ahora la opción de negociar con los equipos que ellos deseen. Es decir, ellos pueden ver o pueden analizar todas las ofertas que reciben de los equipos de las grandes ligas. Ellos pueden decidir con cuáles equipos desean negociar y finalmente firmar con el equipo que ellos prefieran, cosa que antes no podían hacer. Repetimos el proceso o resumimos el proceso de manera breve para que entiendan. La manera que tienen los jugadores japoneses que no son agentes libres todavía de irse a las grandes ligas es a través de este sistema de traspaso, y la manera que funciona es la siguiente. Primero, el jugador le pide a su equipo que lo coloque a la venta a los clubes de las grandes ligas. Segundo, el equipo debe aceptar esa solicitud. Si el equipo se niega, el jugador no tiene más remedio que quedarse jugando con el equipo hasta que se pueda convertir en agente libre. De manera que el equipo tiene que aceptar esa solicitud. Si no la acepta, el jugador no tiene más remedio que quedarse jugando con el equipo. Ahora, si el equipo acepta la solicitud, entonces el equipo envía una notificación a la oficina del comisionado de las grandes ligas en Nueva York para informarle que este jugador en particular está disponible. En ese entonces, la oficina del comisionado de las grandes ligas hace pública esa información a todos los clubes de las grandes ligas y se establece un periodo que son, si mal no recordamos, de una semana para que una semana o 5 días hábiles para que todos los equipos que estén interesados presenten sus ofertas para negociar con el jugador. Una vez que se termine el periodo, pues se anuncian cuántos equipos fueron los que presentaron las ofertas y el jugador se puede sentar a negociar de inmediato con todos los equipos que desee, y después de eso una vez que comienza el periodo de negociación, el jugador tendrá un mes para asegurar un contrato, para firmar un contrato con un conjunto de las grandes ligas. Si después de un mes todavía no ha llegado a un acuerdo, no ha firmado un contrato, entonces el jugador deberá regresar con su equipo en Japón y jugar con ese equipo al menos un año más antes de poder intentar de nuevo irse a las grandes ligas. Ahora, volvamos al caso de Ohtani. Ohtani anunció ya en noviembre de 2016 que su intención es pedirle a su equipo al finalizar esta temporada que lo coloque a la venta a los clubes de las grandes ligas. Sin embargo, en ese momento, las reglas del convenio laboral entre los jugadores de grandes ligas y la liga como tal cambiaron, y eso ahora limita el monto de dinero que Ohtani, que todavía es menor de 25 años, puede cobrar. Es decir, las nuevas reglas impiden o colocan un límite máximo de dinero que se puede pagar por un jugador internacional que es menor de 25 años. Es decir, si Ohtani esperase hasta después de cumplir los 25 años, entonces podría irse y firmar por todo el dinero que él lo desee. Pero si se va en este momento, si se va a finales de este año, cuando todavía no ha cumplido los 25 años, entonces se va a tener que limitar a las reglas del nuevo convenio laboral, y esas reglas le van a impedir cobrar mucho dinero. Por ahí leímos un artículo que lo máximo que podía aspirar eran como 15 millones de dólares por 3 años. De manera que en términos de dinero, de sueldo, no es el mejor momento para Ohtani para irse a las grandes ligas. Recuerden, antes de que las reglas del convenio laboral cambiasen, se estaban mencionando o se estaba comentando en la prensa norteamericana que la contratación de Ohtani iba a valer o iba a costar entre 200 y 300 millones de dólares por un muchacho que tiene ahora 24 años, que obviamente es un fenómeno, que batea muy bien, que lanza muy bien, y que todos los equipos de grandes ligas quisieran contratar. Entonces, en aquel momento se estaban hablando de esas sumas exorbitantes, de 300, 200, incluso 300 millones de dólares por un jugador que además es muy joven, y eso le da mucho valor. Pero como las reglas del convenio laboral cambiaron, entonces repetimos, el equipo que lo vaya a firmar solo lo podrá firmar por quizás un máximo de 15 millones de dólares por 3 años. De manera que esa es una de las cosas que cambian la historia. Es decir, hasta el momento de grabar este programa, el plan sigue siendo el mismo, el plan no ha cambiado. Ohtani dijo que se quería ir a finales de este año y su equipo dijo que va a respetar su decisión si eso es lo que él desea.
de manera que hasta que él mismo diga, hasta nuevo aviso, el plan es que Ohtani se va a las grandes ligas a finalizar esta temporada. Sin embargo, hay que considerar varias cosas que podrían cambiar ese plan. Una de ellas es lo que acabamos de mencionar, el cambio en las reglas del convenio laboral entre los jugadores de las grandes ligas y las grandes ligas como tal. Otra cosa importante es que recuerden, Ohtani está lesionado, tienen 2 lesiones en este momento, una en cada pierna. Una de ellas, que es la lesión de la pierna del tobillo derecho, donde tiene un problema con su hueso, podría requerir cirugía. Y si tiene que operarse, esa operación podría dejarlo fuera de acción por el resto de esta temporada. De manera que una temporada completa en la que prácticamente jugó solamente 8 o 7 partidos y después de estar ausente todo el año sin jugar, en ese momento irse a las grandes ligas parece difícil, parece que sería algo que Ohtani probablemente no haría. Y no lo haría porque él mismo ya comentó en el pasado que él no se había ido, no decidió irse a las grandes ligas al finalizar la temporada pasada, que fue además sensacional para él. Recuerden, él ganó el premio al jugador más valioso de la Liga del Pacífico, dejó récord de 10-4 con efectividad de 1.86 como lanzador abridor y además conectó 22 honrones, empujó 67 carreras y batió para 322 como bateador designado en 104 partidos. Obviamente, después de una temporada tan descomunal como esa, el momento hubiese sido ideal para que él se fuese a las grandes ligas. Sin embargo, él decidió no irse porque él mismo explicó que a pesar de esos buenos números y de que ganó el premio al jugador más valioso y que además su equipo ganó la Serie de Japón, él sintió que él no había contribuido lo suficiente al triunfo del equipo y que él quería irse con la sensación de que lo había dejado todo sobre el terreno, que había logrado los números que él mismo quería lograr y que se estaba quedando un año más en Japón porque precisamente él quiere sentir eso, quiere estar totalmente satisfecho con lo que hizo en Japón antes de irse a las grandes ligas. Y si ese es el caso, entonces vamos a lo mismo, el hecho de que está lesionado, de que tiene 2 lesiones en este momento y sobre todo si se tiene que operar y se pierde el resto de la temporada, parece difícil que él vaya a estar satisfecho con lo que hizo este año y por lo tanto es probable que decida quedarse un año más en Japón antes de irse a las grandes ligas. Obviamente no lo sabemos, la decisión final es de él. Él al final, el equipo haya dicho pase lo que pase, el equipo va a respetar su decisión, de manera que quien decide cuándo se va es él mismo. Podría ser a finales de este año, como él ya mencionó que desea hacerlo, pero considerando todo lo que está ocurriendo con él en este momento y el hecho de que además el equipo está en último lugar y si él se pierde toda la temporada y el equipo queda fuera de la postemporada, caramba, repetimos, es algo en lo que él no va a estar satisfecho en lo absoluto con su actuación este año y probablemente quiera tener otra gran temporada en la que él mismo quede satisfecho consigo mismo antes de irse a las grandes ligas. Además, eso sería incluso beneficioso para él, porque entonces, si él juega la temporada 2018 en Japón y después se va a finales de ese año a las grandes ligas, entonces para ese momento ya tendría más de 25 años y sí podría firmar el contrato de 300 millones de dólares del que todos estaban hablando en el pasado. Si se va a finales de este año, él no va a poder ganar la misma cantidad de dinero. Ahora, él mismo ya ha dicho que lo del dinero no le importa, que es lo que quiere jugar en las grandes ligas y eso lo entendemos. Pero por otra parte, es obvio que las grandes ligas hicieron una movida precisamente pensando en Ohtani para que el costo de su traspaso a las grandes ligas fuese muy, muy bajo, cosa que es injusta para el jugador que no va a ganar el mismo dinero que hubiese ganado antes del cambio de las reglas del convenio laboral, es injusto para el equipo del jugador que de pronto no va a recibir mucho dinero por vender a su mejor jugador. Pues obviamente no es el único beneficiado sería el equipo de las grandes ligas que lo contrate porque lo podría contratar por muy poco dinero, pero obviamente no es beneficioso para el jugador ni tampoco para su equipo en Japón, ni tampoco para el béisbol japonés en general, porque obviamente se trata de una situación en la que las grandes ligas se están aprovechando del béisbol japonés y obviamente ese no es el escenario ideal para que este tipo de cosas ocurran. Es decir, si los equipos de las grandes ligas desean contratar a un jugador extraordinario como Shohei Ohtani, que tiene un talento tan fuera de serie como él, caramba, es justo que paguen el dinero que vale ese jugador en el mercado y no
que se escondan detrás de unas reglas que reducen el valor del jugador al mínimo en el mercado, de manera que pues nos parece que lo más beneficioso es que espere un año más, que juegue la temporada 2018 en Japón y después se vaya a las grandes ligas, pero repetimos, la decisión final depende de él es el que decide al fin y al cabo en qué momento se va. Hay que esperar a ver cómo transcurre el resto de esta temporada, hay que ver si se recupera a tiempo en las 4 semanas que se tiene estimado que se recupere de la lesión que tuvo ayer sábado. Si se recupera de esa lesión y juega bien por el resto de la temporada, pues es probable que sí decida continuar con su plan e irse a las grandes ligas a finales de este año. Pero repetimos, también es probable que él decida que no está satisfecho con lo que pasó, con cómo le fue este año y que quiere jugar un año más en Japón antes de irse a las grandes ligas. De manera que pues hay que esperar a ver qué ocurre, pero sin duda todo el mundo va a estar pendiente de lo que haga Shohei Ohtani este año, de cómo le vaya, si se puede recuperar o no, si se tiene que operar o no, y si decide operarse, pues cuánto tiempo va a estar fuera y en qué tipo de forma va a estar una vez que pueda regresar al terreno otra vez. De manera que, pues así es como funciona el sistema de traspasos de las grandes, de la NPB con las grandes ligas. Y esta es la situación en la que está Shohei Ohtani en este momento, que repetimos, si decide irse a las grandes ligas a finales de este año, su única opción es hacerlo a través del sistema de traspasos porque no es agente libre en este momento y todavía tendría que jugar 5 temporadas más, incluyendo esta, para poder declararse agente libre e irse a las grandes ligas sin ningún tipo de permisos ni favores de su equipo. Sí, podría irse él solo por su propia cuenta. Pasemos ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. La primera pregunta de esta semana nos llega de nuestro colega Alejandro Aguerre vía Twitter y nos pregunta ¿cuántos extranjeros se tienen autorizados por la NPB para cada equipo en 2017 y cuántos en reserva? Recuerden, las reglas de la NPB son las siguientes. Cada equipo puede tener hasta un máximo de 4 extranjeros en su roster activo de manera simultánea. En reserva puede tener todos los extranjeros que quiera, pero en el roster activo al mismo tiempo solamente pueden estar 4 extranjeros. Y además existe una regla adicional que es que de esos 4 extranjeros, al menos uno tiene que ser jugador de posición o lanzador. Es decir, se pueden tener 3 lanzadores y un jugador de posición o 2 lanzadores y 2 jugadores de posición, pero no se pueden tener 4 lanzadores o 4 jugadores de posición. Tiene que haber un balance, al menos uno de ellos al menos un jugador extranjero en cada uno de esos 2 renglones. De manera que tienen que ser 3 y 1 o 2 y 2 en términos de lanzadores y jugadores de posición. Pero en respuesta a tu pregunta, Alejandro, son 4 extranjeros en el roster activo y en reserva puedes tener todos los extranjeros que quieras. La siguiente pregunta nos llega de Ula Gon vía Twitter. Nos dice, ¿siguen Cochito Cruz y Ramiro Peña fuera del roster? La respuesta es sí. Ninguno de ellos ha debutado todavía en la temporada 2017 de la NPB. Arturo Marcano, nuestro amigo y colega Arturo Marcano vía Twitter nos pregunta primero un par de cosas. La primera de ellas es empate, ¿cómo es la regla allá? Para aquellos que nos están escuchando por primera vez y todavía no lo saben, los empates están permitidos en el béisbol japonés, incluso en la postemporada e incluso en la serie de Japón. La razón para los empates es muy sencilla. La mayoría de la población en Japón se mueve en transporte público, sobre todo en trenes. Y el transporte público por lo general trabaja hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche. De manera que si los juegos se extienden más allá de la medianoche, estamos hablando de como un 95% de los fanáticos no tendrían cómo regresarse a sus casas. De manera que es simplemente una iniciativa de seguridad social, pues el gobierno no desea que tener a 25.000 personas saliendo de un estadio a la 1 de la mañana sin tener cómo regresarse a sus casas. La única opción sería taxis, pero obviamente no hay tantos taxis disponibles como para mover a toda esa gente de regreso a sus casas, de manera que esa es la razón por la que los juegos en Japón comienzan, los juegos del día de semana, los días de semana comienzan a las 6 de la tarde en lugar de las 7 o las 7 y media de la noche como ocurre normalmente en las grandes ligas o incluso en Latinoamérica. Esa es una cosa, los juegos empiezan a las 6 de la tarde siempre en Japón. Y la segunda es que
se permiten los empates precisamente para que los juegos no se extiendan demasiado y la gente pueda regresarse sana y salva a sus casas con el uso de los trenes de transporte público. ¿Cómo son las reglas del empate entonces? Se disputan 9 innings como en un partido normal de béisbol. Si después de los 9 innings el marcador está empatado, el partido se va a extra innings, pero hasta un máximo de 12 innings. No se pueden jugar más de 12 innings. Si después de 12 innings el partido todavía está empatado, entonces se declara empate y simplemente se termina el juego en ese momento. Esa regla cambia solamente en la serie de Japón, en la que se permiten extra innings hasta el inning 15. Se pueden jugar hasta 15 episodios en un partido de la serie de Japón. Y después de eso, si el partido sigue igualado, pues se declara empate. Ahora, cosa rarísima es que a partir del juego número 8 en la serie de Japón, es decir, si hay un empate y la serie se extiende hasta un octavo juego, a partir del octavo juego y si hace falta un noveno o un décimo, ya no se permiten los empates. Se juega hasta que se consiga o se declare un ganador. Pues esas son las típicas reglas raras que existen en la NPB, pero así es como funciona. De manera que repetimos, se juegan 9 entradas, si el partido sigue empatado se juega hasta un máximo de 12 y si después de eso sigue empatado entonces se declara empate. La segunda pregunta o comentario de Arturo Marcano es: esperando los acertados comentarios de béisbol japonés sobre el anuncio de Ohtani de irse a las grandes ligas al final de esta temporada. Pues eso ya lo acabamos de mencionar en nuestra sección Conociendo el béisbol japonés. Básicamente la versión corta de todo es que la decisión final depende de Ohtani. El equipo ya dijo que va a respetar su decisión si él dice que quiere irse a las grandes ligas a finales de este año. Pero recuerden, hay un par de cosas que podrían cambiar el plan. Una de ellas es el cambio en las reglas del convenio laboral. Antes de que se cambiaran las reglas en noviembre del año pasado, Ohtani hubiese podido irse a finales de este año y firmar un contrato por $300 millones si algún equipo se lo ofrecía. Con las nuevas reglas del convenio laboral, eso ya no es posible. Lo máximo que podría ganar, si mal no recordamos, lo leímos por ahí, eran 15 millones por 3 años. Esa es una cosa. La segunda cosa es el hecho de que Ohtani está lesionado. Tiene una lesión en su tobillo derecho que podría requerir cirugía y ayer el sábado se lesionó en un músculo de la pierna izquierda y va a estar por lo menos 4 semanas de baja. De manera que si Ohtani pasa lesionado la mayor parte de la temporada y no puede jugar mucho, no puede poner los números que él mismo quiere poner, es posible que él decida quedarse un año más para poder irse por la puerta grande con buenos números después de una gran temporada y para que pueda salir de Japón por la puerta grande e irse a las grandes ligas satisfecho con lo que logró en Japón. Si este año continúa como va hasta ahora, con lesiones y con números que no sean los mejores, probablemente él no quede satisfecho con eso y tenga que irse pues y decida no irse a las grandes ligas. Pero repetimos, la decisión final depende de él porque ya el equipo dijo que lo va a apoyar independientemente de lo que él decida. De manera que pues habrá que esperar a ver cómo transcurre el resto de este año y pues en noviembre ya sabremos con toda seguridad si él decide irse o no a las grandes ligas. La cuenta Me Gusta el Béisbol vía Twitter nos hace un par de comentarios. El primero de ellos es que el novato Takuya Kato de los Carpas de Hiroshima estuvo a punto de lanzar un juego sin hits ni carreras en su debut como lanzador en la NPB. Esta fue su primera apertura del año y retiró a 25 jugadores sin permitir hits. Luego permitió un hit, creemos que incluso permitió una carrera al final, pero ganó el juego, ganó su primer juego después de lanzar 8 entradas y un tercio en las que solamente permitió una carrera. De manera que fue un debut sensacional el que tuvo Takuya Kato con los Carpas de Hiroshima esta semana. El segundo comentario que nos hizo la cuenta Me Gusta el Béisbol es que Manny Ramírez, recuerden, Manny Ramírez está jugando en un circuito independiente japonés con un equipo llamado Canes de Kochi y su debut fue el sábado pasado, el 1 de abril, donde se fue de 3-1 con 2 ponches, un sencillo y un boleto. Y había jugado como primer bate y como bateador designado del equipo de Kochi. Estamos hablando de un circuito independiente que se llama Shikoku Island League Plus. Ese es el nombre de la liga en la que él juega, que apenas tiene 5 equipos. Y el comentario que nos hace esta cuenta Me Gusta el Béisbol es que en el segundo partido, que fue el domingo, ya Manny Ramírez estuvo ausente de la alineación, no jugó, al parecer no se estaba sintiendo bien
y no pudo jugar ese partido. Esa liga debe haber continuado este fin de semana, sábado y domingo. No hemos revisado todavía, no sabemos qué fue lo que ocurrió, si Manny Ramírez jugó o no, pero eso sin duda fue noticia. Fue noticia el primer día porque había debutado y luego fue noticia el segundo día porque ya no está jugando con el equipo, supuestamente porque se estaba sintiendo mal, no sé, tendría gripe o algo por el estilo, y pues hay que estar pendiente. Lamentablemente la información disponible de esa liga no es mucha, está toda disponible en japonés, además ni siquiera existe algo en inglés que nos informe acerca de lo que está ocurriendo en esa liga, de manera que hay que esperar a ver qué ocurre y cómo se desarrolla pues la temporada de Manny Ramírez con este equipo, los Canes de Kochi. El siguiente comentario nos llega de Erasmo García vía Twitter, quien nos dice, lo van a votar. Esto en relación al mexicano Jafet Amador, y esto fue en el momento en el que comentamos que Amador tenía una racha de 16 turnos seguidos sin conectar hits. Pues creemos que en este no va a ser el caso. Este ya es su segundo año con el equipo, y a pesar de que estuvo lesionado casi todo el primer año, el equipo todavía le dio la confianza de jugar un segundo año con la organización, de manera que obviamente no lo van a votar, al menos no en este momento, lo votarán al final de la temporada si él no logra colocar los números que ellos están esperando. Pero en este momento no, pues le darán la oportunidad de que siga jugando. Ya hoy domingo empujó una carrera, conectó un sencillo, y esperemos pues que se recupere, que enciendan los motores y que pueda comenzar a conectar jonrones y a empujar carreras como él sabe, porque bueno, es un gran jugador, es un buen bateador, y ya el año pasado demostró que lo que puede hacer jugando aquí en Japón, de manera que esperemos que pueda volver a esa forma y que pueda pues producir bastante para su equipo, que además está ganando. Las Águilas de Rakuten en este momento de manera sorpresiva están en el primer lugar en la Liga del Pacífico, además están jugando muy bien, de manera que estamos pues ansiosos de ver qué cosas puede aportar Amador al equipo, en el que además tienen a el dominicano Carlos Peguero, que es el mejor latino en el momento hasta ahora en esta temporada, y también al norteamericano Silas Wheeler, que también pues aporta mucho, tanto defensiva como ofensivamente, para el equipo. La cuenta Fan Charro vía Twitter nos escribe: ánimo Jafet Amador a demostrar el poder. Es precisamente la misma idea de la que estamos hablando. Hay que darle un poco más de tiempo para que se recupere y que pueda producir los números que ya nos demostró el año pasado que puede producir. Luego nos viene un comentario de Javi Pérez vía Twitter y nos dice lo mismo: espero que Jafet Amador se prenda pronto. Esa es la idea, pues esperemos que pueda empezar a producir carreras. Repetimos, ya hoy domingo empujó una carrera en el partido, en el triunfo de las Águilas de Rakuten. El siguiente comentario o pregunta nos llega de Gregorio Minaya vía Twitter. Nos dice: ¿me pueden por favor decir los números de Alexis Candelario con los Leones de Seibu? Gregorio, repetimos, Alexis Candelario no ha debutado todavía con el equipo mayor de Seibu, de manera que no tenemos números para ofrecerte en este momento. Cuando debute, pues ya lo estaremos obviamente anunciando, estaremos actualizando nuestra lista de latinos que han jugado en Japón hasta los momentos, pero a la fecha de hoy, pues ni Alexis Candelario ni Fran Garcés, que es el otro dominicano que está jugando con los Leones de Seibu, ninguno de ellos dos han podido debutar todavía en la máxima categoría de la NPB. Nos llega un comentario de Juan Carlos Carrión vía Twitter que nos dice: buen inicio para Peguero. Pues obviamente, ya repetimos, el primer fin de semana estuvo muy bueno, y después de una semana más, pues Peguero sigue jugando muy bien, bateando muy bien, y está como candidato, pues candidato temprano a ganar el premio jugador más valioso del mes en la Liga del Pacífico. Luego nos llega una pregunta de Edrix Arteaga vía Twitter. Nos dice: los equipos japoneses tienen ligas menores. La NPB, Edrix, que es la liga japonesa, tiene una liga menor. Recuerden, en las grandes ligas existen ligas menores porque son varias. Hay la liga de la costa del Pacífico, hay una liga en Florida, hay una liga en Arizona, es decir, hay varias ligas AAA, AA, con distintos equipos, de manera que se puede hablar de ligas menores porque son varias. En la NPB en Japón solamente existe una liga menor, que es básicamente una segunda división, es decir, es como en el fútbol, hay una primera división que es la liga, el circuito máximo de la NPB, y después existe una segunda división que se llama liga
la traducción directa es liga de granja, pues la liga rural, digamos así, y que se divide en dos circuitos, el circuito oriental y el circuito occidental, básicamente con los mismos equipos. O sea, los equipos que participan en esas ligas son los equipos filiales de las organizaciones que están en NPB, de manera que, digamos, hay halcones de SoftBank y hay el equipo filial de los halcones de SoftBank, lo llamaríamos halcones de SoftBank B, o las estrellas de Dena B, o los gigantes de Yomiuri B, es decir, es literalmente una segunda división, pero solamente existe una liga que tiene dos equipos, el mismo número de equipos que tiene la NPB, y que juega un calendario similar, juegan menos partidos obviamente que, que la NPB, pero tiene un calendario más o menos similar, va desde a principios de abril hasta principios de octubre, y después los ganadores de cada liga juegan una sola final, un partido final en el que se decide el ganador de la temporada general de la liga menor de la NPB, de manera que no existen ligas, sino solamente una liga menor en Japón. La segunda pregunta o comentario de Edric Arteaga vía Twitter nos dice que usted debería escribir un libro sobre el béisbol japonés. Pues muchísimas gracias, Edric. Eso de hecho es la idea. Tenemos idea para escribir no solamente uno, sino escribir varios libros acerca del béisbol japonés de distintos temas, pero lamentablemente no tenemos ni el tiempo ni el dinero para poder hacerlo, pero esperemos que en el futuro eso cambie y que podamos sentarnos a escribir los varios libros que tenemos ya en la cabeza acerca de muchas cosas interesantes que tiene el béisbol japonés. De manera que esa es la idea. Muchísimas gracias por el comentario. El siguiente comentario nos llega de José García vía Twitter. Nos dice o nos pregunta: ¿dónde encuentro las estadísticas del equipo Kagawa Gunners para ver a Oliver García, un lanzador dominicano? José, lamentablemente, igual que en el caso del equipo en el que juega Manny Ramírez, las estadísticas de los equipos de estos circuitos independientes, como el equipo de Kagawa, lamentablemente no están disponibles ni en inglés ni en español ni en ningún otro idioma que no sea japonés, e incluso están disponibles en la página oficial de ese circuito, que además es una página muy limitada, que no se actualiza inmediatamente, sino que tarda 1 o 2 días en actualizar los resultados, y donde la información disponible es muy limitada. Pues no existe tanta información como la que sí se tiene acerca de la NPB, en la que hay un montón de páginas en Japón que ofrecen estadísticas y análisis y cualquier tipo de comentario. Las ligas independientes pues no tienen tanta cobertura y como tal, y por esa razón la cantidad de información disponible acerca de esas ligas es lamentablemente muy poca. De manera que te podemos recomendar la página oficial de la liga en la que juega el equipo de Kagawa, pero repetimos, está todo en japonés y conseguir las estadísticas dentro de la página ya es difícil. De manera que lamentablemente no es mucho lo que podemos hacer para ayudarte en ese caso, José. Finalmente nos llega una pregunta o un comentario o una solicitud más bien de Damián Benítez vía Facebook. Nos dice: disculpa si pido mucho, pero estaría bueno que subieras imágenes de los partidos al publicar la info para darle un gustito. Pues muchísimas gracias por el comentario y por la sugerencia, Damián. Pues esa es la idea, es decir, tenemos muchísimas ideas para mejorar el contenido de nuestra página, pero les recordamos que lamentablemente este no es nuestro primer trabajo, es simplemente un hobby que hacemos en nuestro tiempo libre, que lamentablemente no es mucho, y no tenemos suficiente dinero, ni tiempo, ni habilidades de diseño para mejorar el contenido de la página. Sin duda trabajamos a diario para tratar de mejorarlo tanto como nos sea posible, pero repetimos, tenemos muchas limitaciones para hacer todas esas cosas de tiempo, de dinero y de diseño web, para hacer posible varias cosas que nos gustaría hacer. Poner las imágenes de los partidos como parte de la noticia, como ocurre en la página de las grandes ligas, pues nos encantaría. Es algo que sin duda queremos hacer, estamos encontrando la forma de hacerlo, pero cuando podamos hacerlo, sin duda, pues lo incluiremos. Eso no hay duda. Damián, te repetimos, muchísimas gracias de nuevo por el comentario y por la sugerencia, que siempre pues nos encanta recibirlos para poder mejorar lo más posible el contenido de nuestra página. Así llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, y queremos dejarlos como es costumbre con la canción de ánimo de uno de los jugadores latinos que están activos en la NPB en este momento,
Y hoy hemos escogido la canción del cubano Alex Guerrero, que está jugando con los Dragones de Chunichi. Es una canción muy bonita, muy pegajosa, muy simpática, y esperemos pues que la disfruten. De manera que, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, y los dejamos con la canción de ánimo del cubano Alex Guerrero.